Hola, buenas, Dios les bendiga, saludos. Ronaldo aquí otra vez, queriendo compartir sana doctrina, la verdadera y la única. Bueno, como yo siempre le he dicho, todo eso que yo me imagino, yo pienso puede ser, ¿verdad? Es invento humano. Cosas que pertenecen a otras dispensaciones y que no pertenecen a nuestro tiempo de gracia, también no corresponde a nuestro tiempo y hay que corregirlo. Bueno, en este caso me pareció muy importante poder hacer este estudio porque en sí es muy importante. Es en relación a los dones espirituales. Vea cómo se llama vea cómo se llama. Son dones espirituales, así lo dice Pablo. Y bueno, Pablo lo está escribiendo a la iglesia, entonces pues puede ser que sea verdad que todavía estén vigentes esos dones espirituales. Bueno, es lo que yo quiero estudiar el día de hoy, ¿verdad? Para poder entonces ver exactamente qué es lo que pasa con esto. Número 1. Antes de empezar a leer, para saber si algo es verdaderamente de Dios, ¿verdad? Si algún don o alguna manifestación del Espíritu es verdaderamente de Dios, el que me lo va a interpretar es la Escritura, la palabra de Dios. Yo estoy leyendo desde la versión 1602 purificada, ¿verdad? Esa es la que uso yo. Y también, bueno, por lo menos la King James en la inglés es la que yo utilizo antes. Si ya tengo que tomar alguna decisión de doctrina, en la inglés, la Biblia inglesa, la King James, es donde yo pues tomo y determino como mi final autoridad. Bueno, entonces vamos a leer sobre esto de los dones espirituales porque yo pienso que es muy importante estudiar eso. Primera de Corintios capítulo 12 versículos 1 al 11. Vamos a darle lectura porque ahí aparece lo que Pablo está hablando, porque vea que los dones tienen que ver con el Espíritu Santo y es para los que estamos en Cristo. Entonces vamos a ver, porque los que no tienen el Espíritu de Dios es obvio que no podía hacer estas cosas. Pero vemos de que en la Escritura, por lo menos en la antigua, ¿verdad? En el tiempo de los apóstoles y en el tiempo de la iglesia, cuando estaba creciendo, podemos ver que era más fácil identificar quiénes eran quiénes eran parte del cuerpo del Señor, porque habían algunas manifestaciones a través del Espíritu Santo que al fin y al cabo son dones por medio del Espíritu de Dios. No por nosotros, porque el ser humano es imperfecto y jamás, ¿verdad? Sino que primeramente tuvo que Dios, para poder depositar su Espíritu Santo en el ser humano, hizo una obra, ¿verdad? En el Señor Jesús en la cruz, y por medio de su sangre nos lava primero y entonces nos sella con su Espíritu Santo. Primero él hace un corte, que es la circuncisión espiritual. Muy bien, entrando al tema. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 1 al 11. Y en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que erais gentiles, yendo como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Empero hay diferencias de dones, mas el mismo Espíritu. Y hay diferencias de ministerios, mas el mismo Señor. Y hay diferencias de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. ¿Vio que es Dios? Ok. Empero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como él quiere. Ahora vamos a leer el versículo
27 al 31. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después milagros, después dones de sanidades, auxilios, gobernaciones, géneros de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Son todos hacedores de milagros? ¿Tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Empero desead con vehemencia los mejores dones, y aún yo enseño un camino más excelente. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que yo siempre he dicho también? ¿Verdad? Aparte de trazar bien la escritura, porque ya ves, Ronnie, esto es doctrina para la iglesia. Usted tiene toda la razón. Pero, ¿qué es lo que me va a mí enseñar de que verdaderamente las cosas son de Dios? La palabra de Dios. Y en este caso, yo quiero explicar algunos que por lo menos abusan y usan para engañar a las personas. La primera es, porque el Señor lo dijo, ¿verdad? A los que creyeren, estas señales iban a poder hacer. Ok. Vamos a ir a Marcos 16, versículos 15 al 18. Muy bien. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es el mandamiento. Ok. Y estas señales seguirán a los que creyeren. A los que creyeren, ok. Pero vea que Pablo le está hablando a creyentes de los dones espirituales. Ok. Pero digamos, la escritura misma es la que ella misma se interpreta. No es de interpretación privada. Entonces vamos a ver cómo son estas señales para ver si verdaderamente lo que está ocurriendo en el mundo con estas que dice que pueden hacer estos dones o estas manifestaciones, si verdaderamente son de Dios. Ok. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ok, ahí está. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, alzarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ok, eso lo dijo el Señor Jesús. Ok, por lo menos yo he visto, han habido ejemplos donde pastores dicen que vienen a agarrar una serpiente y terminan siendo picados, ¿verdad? Entonces hay algo que está pasando ahí. Bueno, vea que el Señor felicita a una iglesia, porque vea que ya en el tiempo de Juan y en esos tiempos ya habían falsos apóstoles. Y el Señor le felicita a la iglesia de Éfeso en el mensaje de las 7 iglesias, ¿verdad? Vamos a ir a Revelaciones capítulo 2, versículo 2. Vea que en ese tiempo ya habían falsos apóstoles. Ok. Revelaciones capítulo 2, versículo 2. Vamos aquí. Revelaciones 2:2. Muy bien, dice la palabra de Dios. Yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, porque vea que hay como una fiebre de una apostolitis. Hay muchos que se dicen que son apóstoles. La palabra apóstol significa el enviado, o son enviados. La escritura nos interpreta de que en el tiempo que el Señor estuvo en su ministerio a los judíos, se seleccionaron 12 apóstoles, entre ellos Judas, pero cuando el Señor entregó su vida por nuestros pecados, Judas se ahorcó, entonces quedaron 11. Dice la escritura que los 11, ¿verdad?, echaron suertes para ver si, para seleccionar a otro apóstol para completar los dos. Pero digamos,
hechos, ellos echaron suertes. Ya no es que haya sido seleccionado o por el mismo Señor Jesús. Porque más adelante la Escritura nos revela de que Pablo fue llamado entonces, y entonces él se denomina apóstol. Pero vea que a él también lo pusieron a prueba, para ver si verdaderamente era un apóstol, según la Escritura. Ok, entonces nosotros vamos a comprobar qué es lo que podía ser un apóstol, para ver si es verdadero o es mentiroso. Ok, para yo saber qué era lo que podían hacer los apóstoles, ¿verdad? Un verdadero apóstol del Señor Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer yo? Me voy al libro de Hechos o Actos de los Apóstoles. Ok, y vamos a empezar con Hechos capítulo o Actos capítulo 3, versículo, vamos a leer del 1 al 11. Actos capítulo 3, vamos a leer del verso 1 al 11. Y Pedro y Juan, ok, subían juntos, estos son apóstoles, ¿cierto? Okay. Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, es decir, la novena. La hora novena es las 3 de la tarde. Okay. Y cierto hombre cojo, desde el vientre de su madre, era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, viendo a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, pedía limosna. Y Pedro, con Juan, poniendo los ojos en él, dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo, esto te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al instante, eso es el segundo, ¿ok? Y al instante fueron afirmados sus pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andando y alabando a Dios. Y le conocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que había acontecido. Y como el cojo que había sido sanado tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo corrió juntamente a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón, atónitos, porque ellos sabían que él era un cojo de verdad. ¿Ya? Y entonces al momento de curar, pues al momento de la manifestación es al segundo, al momento. Ok, vamos a otro ejemplo, Hechos o Actos capítulo 5, Actos capítulo 5, versículos 11 al 16. Vamos a ver la lectura. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, y por las manos de los apóstoles eran hechas muchas señales y maravillas en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los otros ninguno se osaba juntar con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor se aumentaban más multitudes, así de varones como de mujeres. 15. Tanto que tenían los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que, pasando Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y también de las ciudades vecinas concurrían una multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Lo que el Señor había dicho que podían hacer, ¿ok?, por medio del Espíritu, en Marcos 16, cuando dio el mandamiento de ir a predicar. Okay. Vamos a ver otro ejemplo, Hechos capítulo 14 o Actos capítulo 14, versículos 8 al 10. Okay. Este es de Pablo, ¿verdad? Que este sí es un apóstol del Señor porque fue escogido por el Señor mismo. Okay. Y cierto varón de Listra, impotente de los pies, estaba sentado, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había
que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él y vio que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó. Eso es al momento, es al segundo, y anduvo. Ok, ya, entonces eso es al segundo. Esas son las señales que podían hacer. No es algo como que va a venir alguien y va a orar por alguien y que a los 3 meses se sanó. Eso no es eso. Puede ser que haya sido de Dios, no le voy a decir que no. Pero ya estamos viendo de que para que sea una manifestación del don del Espíritu Santo, es al momento, es al segundo. ¿Ok? No es como 2 semanas después, ni un mes después, ni mucho menos al día siguiente. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. Espíritu inmundo. Hechos capítulo 16, o Actos capítulo 16, versículos 16 al 18. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una cierta muchacha que tenía espíritu de adivinación, nos salió al encuentro, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales nos enseñan el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradado Pablo se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en la misma hora. Lo que el Señor dijo que iban a poder hacer. Entonces al momento salió. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. Actos o Hechos capítulo 19, versículo 6. Actos capítulo 19, versículo 6. Y cuando Pablo les puso las manos encima, ok, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Listo. Ok, pero digamos, ya para recibir al Espíritu Santo es creyendo, ya no es de las manos ni esto. De todas maneras, el contexto aquí eran, digamos, estaban con Apolos, ¿ah? Y ya habían escuchado el mensaje de Juan, pero Juan estaba bautizando antes en agua. Ok, vamos a ir a ahí mismo, Hechos 19, 11 al 16. Actos 19, versículos 11 al 16. Y hacía Dios milagros especiales por las manos de Pablo. Dios por las manos de Pablo. De tal manera que aún llevasen a los enfermos pañuelos o delantales de su cuerpo. Vea, yo he escuchado donde supuestamente van y no sé qué a Israel, y agarran un pañuelo y le echan, no sé, una agua, no sé, supuestamente bendita a un pañuelo, y que eso ya viene, vea, eso es, y la gente se lo cree. ¿Por qué? Porque no estudian la escritura. Eso no es así, ya no es así. Por lo que hacía Pablo, por lo que pasaba con Pablo aquí. Pero esto era lo que ellos podían hacer los apóstoles, ¿ya? Y esto estamos viendo la manera como uno se da cuenta quién es un verdadero apóstol. Porque hay muchos en nuestro tiempo que se dicen ser apóstoles y los estamos desnudando como mentirosos a través de la escritura. Ok, seguimos leyendo. Versículo 12. De tal manera que aún llevasen a los enfermos pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Y ciertos de los judíos exorcistas vagabundos intentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuramos por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacía esto. Y respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, y sé bien de Pablo, mas vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y enseñoreándose de ellos,
prevaleció contra ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Por eso es que los espíritus malos saben quiénes son los que verdaderamente están sellados con el Espíritu Santo y quiénes no. Ellos saben quiénes son hijos y quiénes no. Vea lo que le dijo la que tenía el espíritu de adivinación a Pablo. ¿Quiénes son los que verdaderamente están llevando el mensaje de salvación? Ok. Alright. Y entonces vemos de que Pablo podía hacer todas estas cosas junto con los otros apóstoles, pero por lo menos a Timoteo ya no lo sonó. Ya, entonces, ¿qué quiere decir eso? De que estos dones y estas cosas ya con el tiempo paulatinamente iban desvaneciéndose. O sea que ya no era la voluntad de Dios hacerlo. Ahora, puede que en nuestro tiempo Dios haga una manifestación del don del Espíritu Santo a alguien que verdaderamente ha sido sellado con su Espíritu Santo, hijo de Dios. Claro que sí, yo no digo que no, porque vea que los dones son del Espíritu, son de Dios. Pero ya estamos viendo cómo es que verdaderamente se va manifestando, o cómo es que se van haciendo cómo se manifiestan estos dones. Ok. La sanidad es al segundo. Ok. El espíritu malo sale al segundo. Cuando vamos a profetizar, vamos a ver que es profecía no inventada de uno, es profecía que ya está escrita. Ok, si alguien va a profetizar, y eso lo vamos a ver más adelante, no me voy a adelantar, vamos a ir con lo que pasó con Timoteo. Vea que Pablo ya no lo curó. Pablo no lo sanó más. Primera de Timoteo 5:23. Primera de Timoteo 5:23. No bebas de aquí adelante agua, sino usa un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus continuas enfermedades. ¿Por qué no lo llamó para ponerle las manos y curarlo? Eso ya no estaba pasando. Y vemos cómo hay un tránsito de las cosas, ¿verdad? Y ya estos dones ya empezaban a desaparecer. Ahora, pregunto yo, porque hay algunos que se dicen ser apóstoles, ¿verdad? Y que andan en lujos, en carros de lujos y andan en muchas cosas, ¿verdad? Abusando de las personas. Yo quiero ver que alguien agarre verdaderamente a alguien que esté cojo y se lo lleve, porque si ellos son apóstoles deberían de poder hacer estas cosas o estas manifestaciones, porque son apóstoles de Cristo, supuestamente. Entonces, pregunto yo, bueno, hay que llevarle un cojo a uno de estos para ver si de verdad son apóstoles en nuestro tiempo. Ya vemos cómo son las señales que pueden hacer. No es como que van a venir y uno le lleva a alguien con un resfriado y lloran por la persona, y como más o menos un virus para que salga del cuerpo toma como de 7 a 10 días. Y en 10 días entonces vienen y el apóstol me curó. No, eso no es así. Ya vemos que eso no es así. Muy bien, vamos con la segunda, que abusan y utilizan para mentir a las personas. Sanidades. Sanidades es uno de los dones o de las manifestaciones del Espíritu Santo. Okay. Para saber si es de Dios la sanidad es al instante. Okay. Ejemplos, vamos a ver algunos ejemplos del Señor Jesús cuando Él sanaba. Okay. Vea que el Señor Jesús le dijo a los judíos de que las obras que Él hacía no eran, disculpe, porque a Él lo acusaban de que las obras que Él hacía eran a través de Beelzebú. Y Él les decía, no, las obras que yo hago es a través del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y entonces ahí determina que ese era el pecado imperdonable, o el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es decirle a Él en su cara, face to face, ¿verdad? De que Él tiene espíritu inmundo, imagínense. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso no se puede cometer hoy en día porque el Señor Jesús no está aquí. La fe que el Señor Jesús manifestaba cuando venían a Él, muchos, por lo menos los cuatro amigos que el Señor Jesús, ¿verdad?, le perdonó los pecados y los sanó por la fe de los amigos. Ya no es así, porque el ministerio de Él primero no era para los gentiles, sino que era para los judíos. Pero lo principal aquí es de que el Señor Jesús estaba físicamente allí. Ok, ya ahora no es así. Ahora la fe es por el oír. La fe es por el oír. Así es como dice Pablo. Ok, entonces vemos, hay muchas cosas
que se hacían en el tiempo del Señor Jesús, porque Él físicamente estaba ahí. ¿Por qué no se puede ahorita mismo blasfemar contra el Espíritu Santo? Va con todo lo que pasa ahí en el ministerio del Señor Jesús, porque el Señor Jesús no está aquí físicamente. Ok, entonces Mateo capítulo 12, versículo 28. Mas si por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor Jesús a los judíos. ¿Vio? Entonces, las obras que hacía el Señor Jesús era por medio del Espíritu de Dios, obviamente. Él fue, pues, engendrado por el Espíritu Santo, obviamente. Y pues nosotros nacemos de nuevo y pues el Señor, pues, deposita su Espíritu en nosotros. Pero vemos de que estamos viendo que estas cosas paulatinamente iban desapareciendo, estos dones que hacían antes en los tiempos de los apóstoles. Vamos a ver cómo el Señor Jesús sanaba. Marcos capítulo 2. De por sí ya hemos visto ejemplos de cómo los apóstoles sanaban también, y eso era al segundo. No que después de 3 meses ni 5 meses. Eso es lo que usted lo sanó, fue el tratamiento que usted llevó. Marcos capítulo 2, versículos 10 al 12. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico el Señor Jesús: a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Y él se levantó, ¿cuándo? Inmediatamente. Y tomando el lecho, se salió delante de todos, de manera que todos quedaron atónitos y glorificaban a Dios, diciendo: nunca tal hemos visto. Muy bien, entonces es al segundo al momento. Otro ejemplo, Juan capítulo 9, vamos a leer del verso 1 al 7. Y pasando Jesús vio a un hombre ciego desde su nacimiento, y preguntáronle sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: ni este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es menester que yo obre las obras de aquel que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo de la saliva, y untó con él lodo sobre los ojos del ciego. Y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que interpretado es enviado. Se fue pues y se lavó, y vino viendo. Ok, vino viendo de una vez. No que vino viendo después de haber ido al doctor y haberse hecho una operación al láser. No, eso es al momento. Eso es una obra de Dios, manifestación del Espíritu Santo. Ok, vamos a ir a otro ejemplo. El Señor sanando. Mateo capítulo 8, versículos 1 al 3. Dice la Escritura: cuando hubo descendido del monte, seguíanle grandes multitudes, y aquí un leproso vino y le adoró, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. ¿Y al qué? Al instante, su lepra fue limpiada. Más claro ni el agua. Ok. El último ejemplo, vamos a ir a Juan capítulo 5, versículos 5 al 9. Juan capítulo 5, versículos 5 al 9. Ok, entonces estamos viendo las sanidades. Y cuando usted ve a los apóstoles, podían hacerlo de la misma manera. Al instante era la sanidad, no era después. Juan capítulo 5, versículos 5 al 9. Y estaba allí cierto hombre que había 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio estar echado, y supo que ya por mucho tiempo había estado enfermo, dícele: ¿quieres ser sano? Estas son las manifestaciones de sanidades. ¿Okay? Y el enfermo le respondió: Señor, no tengo hombre que cuando el agua fuere revuelta me meta en el estanque,
porque entre tanto que yo vengo, desciende otro antes que yo. Dícele Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y al qué? Al instante, al segundo, aquel hombre fue sano y tomó su lecho y andaba y era sábado aquel día. ¿Vio? Eso es una manifestación del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa con las personas que dicen, yo le pongo la mano encima y la persona viene y se sanó en la semana, a la semana? Eso no es una manifestación del Espíritu. ¿Vio? Eso no funciona así. Ok, profetas. ¿Qué pasa, Ronnie? Porque aquí dice que profetas. Está bien, es correcto. Pero vea que en el tiempo de Pablo no se había completado el canon de la Biblia. En el tiempo de Pablo y los apóstoles no se le había revelado a Juan el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Todavía no, porque eso fue como 30 años después de que ya Pablo había sido sacrificado. Entonces estaba incompleto. Pero cuando se revela el libro de Revelaciones, hasta ahí, ya está completo. No hay más que revelar. ¿Ya? Si alguien quiere entonces profetizar, tiene que hacerlo con la palabra de Dios. ¿Ya? Voy a dar un ejemplo. Digamos, yo puedo profetizar de que viene el milenio. ¿Ya? Vienen 1000 años de gobierno del Señor Jesús. Es una profecía porque la profecía tiene que ver con el futuro. Alright. Pero ya nadie puede venir con que yo tuve un sueño y esas cosas. Ya eso no. Entonces, si alguien va a profetizar, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. ¿Ya? Y de todas maneras en Deuteronomio capítulo 13 y 18 dice que si alguien va a venir a usted con un sueño para saber si es de Dios, uno tiene que pesarlo con la escritura. Si es cierto, si ese sueño de verdaderamente viene de Dios. Voy a dar un ejemplo. Nabucodonosor tuvo un sueño. Ninguno de sus sabios y nadie de ellos podían poder decirle que era el sueño. Daniel tuvo que ir a Dios para poder venir a interpretar el sueño al Nabucodonosor. ¿Vio? Eso es así. En este tiempo lo mismo, bueno, es lo mismo también. Para profetizar, uno tiene que profetizar conforme a lo que está escrito. Ya nadie puede venir diciendo, yo soy un profeta y el Señor me reveló. Ok, ¿dónde está el libro tuyo aquí? Porque si hay una revelación nueva, entonces usted tiene que ponerlo aquí, agregarlo al canon de la Biblia, como el libro número 67, entonces. Pero no, ya no. Ok. Entonces voy a leer aquí el comentario. Profeta o profecía. Para profetizar es algo en el futuro, obviamente. En ese tiempo no estaba el canon completo y aún no se había revelado el libro de Revelaciones. Ok. En los tiempos de Pablo, y con ese libro se completa el canon ya. Si alguien va a profetizar, es conforme a lo que ya está revelado en la Biblia. Nadie puede venir a decirte, sabes que yo tuve una nueva revelación, eso ya no. Si alguien le viene a decir a usted, yo soy profeta, y que tengo una nueva revelación, huya. Salga corriendo de ahí. Ok, voy a dar un ejemplo de esto. Cuando uno se va a Joel 2, 28, 32. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y será que cualquiera que invocara el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como el Señor ha dicho, y en el remanente al cual el Señor habrá llamado. ¿Cuándo se cumplió esto? Pedro lo dice igualito, ¿verdad? Cuando bajó el Espíritu Santo. Ahí. Ok. Y vea que Pedro está citando. Siempre usted va a ver que Pablo, también cuando escribe cita muchas cosas que aparecen en los Salmos.
¿ya? Judas cita cosas que aparecen en otros libros, ¿ok? Y así. Bueno, en este caso Pedro reconoce lo que pasa ahí, porque estaban diciendo de que los que habían recibido el Espíritu Santo en ese momento y estaban hablando en lenguas, estaban borrachos. Y Pedro les dice, disculpe, no es posible, porque apenas son las 9 de la mañana. ¿Quién se fuma a las 9 de la mañana? Ok. Y entonces Pedro viene y les dice esto. En Actos capítulo 2, ¿verdad? Actos capítulo 2, versículo 16 al 21. Lo mismo que dijo Joel, que ya Joel había profetizado que iba a suceder en el futuro. El profeta Joel. Ok. Versículo 16. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños, y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y notable. Igualito. Entonces los que por el Espíritu Santo profetizaban cosas que estaban en el futuro, que estaban profetizando, lo mismo que los profetas ya estaban o habían recibido revelación. Vea que el Señor Jesús le reveló a Juan el libro de revelaciones de cosas que ya aparecen en el libro de Daniel para completar el mensaje. ¿Vio? Porque es que nuestro Dios no es Dios de confusión. Y para que la palabra de Dios sea una palabra cierta y verdadera, ¿verdad? Tiene que en su veracidad ser completamente, tener toda la absoluta verdad. No pueden existir 15 interpretaciones de la palabra de Dios. No puede existir 15 interpretaciones de la palabra de Dios. Es una sola. Porque si fueran 15 diferentes interpretaciones, entonces ¿cómo podríamos confiar en la palabra profética más segura? ¿Cuál es el problema con aquellos que tienen diferentes interpretaciones de la Biblia? ¿Qué pasa con ellos? No trazan bien la escritura y no obedecen a 2 Timoteo 2:15. Muy bien. Creo que quedó claro. Lo de la profecía. Entonces ya hemos visto las señales que iban a ser apóstoles. Ya hemos desmentido a aquellos que son falsos, que se dicen ser apóstoles y no lo son mentirosos. ¿Verdad? Ya hemos visto el don de las sanidades, como que es la sanidad. Es al segundo, al momento. El Señor dice, levántate, toma tu leche y anda. Al segundo, al instante se levanta. ¿Ok? La tercera es la profecía. Vemos que para profetizar es conforme a lo que está escrito en este momento. ¿Por qué en el tiempo de la iglesia profetizaban? Sí profetizaban, pero cosas que ya estaban por los profetas escritos en el Antiguo Testamento. No es que recibían nuevas revelaciones, ¿verdad? Juan recibió una nueva revelación, pero fue por el mismo Señor Jesús, alright, en el libro de Revelaciones, ¿vio? Y el Señor Jesús revela cosas que ya estaban en el Antiguo Testamento, como el profeta Daniel. Vea que en Mateo 24, el Señor Jesús manda a que lean lo que está escrito en el profeta Daniel. El que lea entienda, ¿vio? No es que se va a inventar una nueva, no sé. Nada, no, eso no es así, ¿ok? Todo va en orden. Dios no es Dios de confusión. Y el último, que yo digo que es el más perverso y el más satánico. El hablar en lenguas. Esta doctrina de hablar en lenguas, ya usted va a ver que no es el Ramashama, bababa, yo no sé qué, y el trabalenguas que se tiene. Eso no viene de Dios. Eso es un engaño. Porque vamos a estudiar muy bien, aunque ya yo tengo un video en mi canal acerca de la doctrina de hablar en lenguas, pero lo voy a volver a repetir en este video. Porque estamos profundizando con los dones espirituales y el hablar en lenguas es uno de esos. ¿Ok? Muy bien. Entonces,
Vamos a ir a la doctrina. La doctrina la encontramos, recuerde que la escritura misma se interpreta. Ok, para usted saber que algo alrededor de usted es falso, usted tiene que ir a la escritura. La escritura es la que interpreta lo que quiere decir, no es de interpretación privada. No es de interpretación de Ronnie, no es de interpretación de ningún hermano en la fe, porque si un hermano en la fe va a venir con un tema, todos tenemos que ir a la escritura y ver si es así. La doctrina la encontramos en 1 Corintios 14. Vamos a leer todo el capítulo porque vea que los que quieren defender esta doctrina del Ramashama y Halamama y yo no sé qué es lo que dicen, ¿verdad? No entiendo. Ellos dicen que ellos tampoco entienden lo que están diciendo. Ok. Solamente le van a traer 1 o 2 versículos, pero vea que hay que leer todo el contexto y usted va a ver el engaño que le tienen a la gente con eso. No, pero Ronnie, vea que aquel pastor famoso lo dicho. Oiga, el pastor puede ser muy famoso, pero si no está trazado y en orden, de acuerdo a la palabra de Dios, es un pecador igual que usted y yo. Igual, ok. Nadie se merece nada. Todo es por gracia. Todos. Nadie se merece absolutamente nada. Es por la gracia de Dios. 1 Corintios capítulo 14, versículos 1 al 40. Y vea que las personas, lastimosamente, se dejan guiar por el título de las personas. Lastimosamente vivimos en un mundo donde si usted no es doctor, a usted lo reconocen por los títulos que usted tiene. Es la verdad. Y entonces a estos pastores, ¿verdad? Muchos que se dicen pastores y siervos de Dios, según ellos. El título es muy grande y entonces la gente se deja llevar por eso, ¿verdad? ¿Cómo no es posible de que este siervo de Dios, el ungido de Jehová, el ungido de Jehová, dicen? Pero digamos, la escritura dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido ungidos por Dios mismo, ¿verdad? En el antiguo pacto pues había un ungido. David era ungido y utilizaban el aceite, ¿verdad? Físico. Pero el aceite que representa al Espíritu Santo ahora es el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Listo? Digamos, hay que darle respeto a nuestros ancianos y a los pastores, obispos, ¿verdad? Siempre y cuando uno verifique que verdaderamente estén en sana doctrina. Si no están en sana doctrina, pues hay que denunciarlo. Y es lo que yo por lo menos hago con este video de los dones espirituales, porque es una de las doctrinas más perversas con la cual tuercen y engañan a las personas. Es la verdad. Bueno, entonces vamos a leer todo el capítulo de lo que Pablo está hablando aquí. Todo. Y vamos a entender muy bien esta doctrina de las lenguas. Dice: seguid la caridad, codiciad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. ¿Okay? Y ya yo les dije que para profetizar, que son cosas del futuro, tiene que ir apegado ya a lo que está escrito. Ya no se le puede agregar nada a la Biblia, absolutamente nada. Okay, ya lo que profetizaban aquí en el tiempo de Pablo eran lo que ya los profetas en el Antiguo Testamento habían escrito, se les había revelado a ellos. Okay. Porque el que habla en una lengua desconocida no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Ok, hablar en una lengua. La Biblia me va a interpretar qué es hablar en una lengua. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Por ejemplo, se viene el arrebatamiento, ¿ya? Eso es una manera de profetizar. No es que yo me esté diciendo que soy profeta, por favor. Solamente de que es algo, que es un evento que es obviamente que va a ocurrir en el futuro, ¿verdad? Y es una manera, y yo lo logro decir como una profecía porque así está escrito. No es porque Ronaldo tuvo un sueño o porque Dios me habló. Cada vez que usted escuche que alguien le diga Dios me habló, mucho ojo. Ok, cuidado con eso.
Ok. Versículo 4. El que habla en una lengua desconocida a sí mismo edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Así que querría que todos vosotros hablaseis lenguas, más bien empero que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, si también no interpretare, para que la iglesia reciba la edificación. Ahora pues, hermanos, si yo viniera a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecharé? Si no os hablare o por revelación, o por conocimiento, o por profecía, o por doctrina. Y aún las cosas inanimadas que dan sonido, sea flauta o arpa, si no dieren distinción de sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con el arpa? Vea que aquí se está interpretando de que el hablar en una lengua es algo que alguien entienda. ¿Ok? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien inteligible, búsquese ahí el diccionario que usted tenga, lo que significa la palabra inteligible. Algo que alguien en su idioma puede entender. Algo que se pueda entender. ¿Ok? ¿Cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Hay, por ejemplo, tantos géneros de voces en el mundo, y ninguna de ellas es sin significado. Mas si yo ignorare el significado de la voz, seré bárbaro para aquel que habla, y el que habla será bárbaro para mí. Así también vosotros, puestos que sois codiciosos de dones espirituales, procurad de sobresalir para la edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua desconocida, ore que interprete. ¿Ok? ¿Vio? Tiene que haber alguien que interprete. Tiene que alguien entender. ¿Ok? Porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. ¿Qué hay pues? Oraré en el espíritu y oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu y cantaré también con el entendimiento, porque cuando tú bendijeres con el espíritu, el que ocupa el lugar del ignorante, ¿cómo dirá amén sobre tu acción de gracias? Porque no sabe lo que dices, porque tú a la verdad bien das gracias, mas el otro no es edificado. Doy gracias a mi Dios, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia quiero más bien hablar 5 palabras con mi entendimiento, para que enseñe también a los otros, que 10,000 palabras en una lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el entendimiento, mas sed niños en la malicia, pero en el entendimiento sed hombres. Okay. En la ley está escrito: con otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. No en Ramashama, baba, yo no sé qué. Eso es un balbuceo que yo no sé, eso no es de Dios. Ok. Ok. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas por señal son, no a los que creen, sino a los incrédulos. ¿Vio? Por eso es que yo le estoy diciendo de que en ese tiempo era más fácil identificar quién era el que estaba bautizado en el cuerpo del Señor, porque en ese tiempo era full tiempo de manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Y ya estamos viendo entonces cómo yo sé si alguien verdaderamente está haciendo una manifestación del Espíritu en ese momento. Hablar en lenguas es hablar en otra lengua que alguien pueda entender. Ok. Seguimos leyendo. Versículo 22. Así que las lenguas son por señal. Las lenguas por señal son, no a los que creen, sino a los incrédulos. Mas la profecía sirve, no para los que no creen, sino a los creyentes. De manera que si toda la iglesia se junta, por ejemplo. Ok, si como yo predico el arrebatamiento, ¿verdad? Que es antes de la tribulación.
El que no lo cree, pues es incrédulo. Eso no es para esa persona. Es para los que estamos en Cristo. Esa es la verdad. Aquí lo está diciendo. ¿Ok? De manera que si toda la iglesia se juntare en un mismo lugar, y todos hablaren en lenguas, y entraren indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Mas si todos profetizaren y entrare algún incrédulo o indocto, de todo es convencido, de todo es juzgado. Y así lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. ¿Ok? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Háganse todas las cosas para edificación. Si hablare alguno en lengua desconocida, aquí viene la doctrina, ¿ok? Sea por dos o a lo más por tres, y esto a su turno, y uno interprete. Uno interprete, pero usted no va a ver eso, que hacen eso, ¿vio? Ok. Mas si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Empero los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. ¿Cómo se juzga? Si alguien me viene con una profecía, ¿cómo yo lo juzgo? Con lo que está escrito. Y si a otro que estuviere sentado fuera revelada alguna cosa, calle él primero, porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean consolados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Lo voy a volver a repetir. Es increíble cómo engañan a la gente, pero ¿por qué pasa eso? Porque no se lee. Voy a volver a leerlo. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas del Antiguo Testamento. Okay. Porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las iglesias porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también lo dice la ley, pero hay pastoras. Okay. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus propios maridos, porque deshonesta cosa es hablar las mujeres en la iglesia. ¿Qué? ¿Ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O a vosotros solo ha llegado? Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca que las cosas que yo os escribo son mandamientos del Señor. Mas si alguno es ignorante, sea ignorante. Así que, hermanos, codiciad el profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas. Háganse todas las cosas decentemente y con orden. Veo cómo la escritura solo se interpreta. Ahora, ¿qué es hablar en lenguas? Puede que la escritura me lo va a interpretar. ¿Cuándo fue que ocurrió esto? Porque esto es un don del Espíritu Santo, ¿cierto? Es una manifestación del Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de Hechos o el libro de Actos capítulo 2, cuando bajó el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Vamos a leer todo el contexto para que usted vea que solito esto se interpreta. Actos capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 11. Y cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un sonido del cielo, como de un viento muy recio, que venía con ímpetu, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Vea cómo la escritura me va a interpretar qué lenguas eran. Como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando este estruendo fue divulgado, se juntó la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y Pablo ya me dio en 1 Corintios 14
¿Cuál es la doctrina, verdad? Que inclusive si usted va a hablar en otra lengua, ok, tiene que haber alguien que interprete. Ok. Versículo 7. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo los unos a los otros: He aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo los oímos nosotros cada uno en nuestra propia lengua en que somos nacidos? Voy a volver a repetir eso. Versículo 7. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo los unos a los otros: He aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo los oímos nosotros cada uno en nuestra propia lengua en que nosotros somos nacidos? Partos y medos, y elamitas, y los moradores en Mesopotamia, y en Judea, y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las partes de Libia, alrededor de Cirene, extranjeros de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Pregunto yo, ¿esto necesita alguna otra explicación? ¿Será el ramashama con el cual está engañando a la gente? El balbuceo ese que se tienen. Eso es una doctrina perversa. ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor? De que ellos vienen y dicen que para usted recibir al Espíritu Santo es a través de ese balbuceo. Y todavía le dicen a usted que si usted no habla en lenguas, ok, usted no tiene el Espíritu Santo. Eso es perverso. Eso es perverso. ¿Qué pasa si alguien no logra hablar en lengua? Tiene la incertidumbre de que si de verdad tiene el Espíritu Santo. No tiene paz. Y eso es una doctrina perversa, la que ellos han desarrollado. Ya vemos de que es fuera de lo que está escrito aquí. Ok. Una manifestación del Espíritu Santo para este don de hablar en lenguas es: ¿cómo es que Dios lo puede usar? Porque es de Dios. Yo quiero predicar el evangelio de repente a un árabe. Yo nunca he hablado árabe. Ok. Pero Dios le quiere dar el mensaje en su idioma para que lo entienda. Entonces de repente, yo nunca he hablado árabe, hablo árabe. Y la persona me entiende. Eso es hablar en lenguas. Ok. Por lo menos el inglés a mí no sería una manifestación del Espíritu Santo, porque ya yo sé hablar inglés. Ok. Yo lo estudié y yo lo aprendí. ¿Me explico? Eso es. Entonces, vamos a recapitularizar entonces. Quiero acabar con antes de ir allá, porque este es otro versículo que utilizan los que hablan en lenguas, ya, porque ellos están en pataleo de ahogado y entonces quieren venir a utilizar esto todavía. Ok. Para decir de que sí, Pablo lo dijo así también, ellos también. Con esto termino este don de hablar en lenguas. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Dice, Pablo dice que él hablaba lenguas angelicales. Usted leyó bien el versículo. El versículo dice, si yo hablase en lenguas de hombres y de ángeles, y no tuviera caridad, soy hecho como latón que resuena o címbalo que retiñe. No es que él andaba hablando en lenguas angelicales, el ramashama ese que dicen ellos que esos son lenguas angelicales, que ellos no entienden, pero vea que los que tenían esta manifestación del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 14, sí podían entender, aunque hablaran en otras lenguas, sí podían entender lo que estaban diciendo. Ok, muy bien. Entonces, para recapitularizar, espero que este video, o este estudio sea de mucha bendición, ¿verdad? No es atacar a nadie, es simplemente desnudar y pues poder enseñar la verdad, ¿verdad? Porque si hay algo que nosotros debemos atesorar es la verdad en este mundo tan engañado que está. Número 1, en el tiempo, los dones espirituales, en el tiempo de los apóstoles, vea que el Señor Jesús
felicita a una iglesia, la iglesia de Éfeso, porque logra identificar a quienes eran falsos apóstoles, porque vea que ya en ese tiempo estaban los apóstoles que se decían que eran y no son. Vea cómo la escritura me interpreta a mí, cómo es alguien que es verdaderamente apóstol del Señor Jesucristo. Vea que solamente han sido 12, solamente 12 apóstoles sobre cual está el fundamento puesto, Pablo dice, ¿verdad? Pero la piedra angular es el Señor Jesús, ¿ok? Solamente son 12 apóstoles, pero vea que en el ministerio del Señor Jesús había un apóstol que se suicidó, y el Señor Jesús, y todavía los apóstoles, ¿verdad? Los 11 que estaban quisieron echar suertes para poder escoger uno, pero no, así no es por el Señor mismo. Entonces el Señor llama a Pablo, y vea que a Pablo todavía, él decía que él era apóstol, y todavía lo pusieron a prueba para ver si ciertamente era verdaderamente lo que Pablo estaba diciendo. Esto pasó con los de Berea, que Pablo les venía a decir, y los de Berea iban a los libros para ver si era cierto lo que Pablo estaba diciendo. Ok, alright, muy bien. Y entonces nosotros en nuestro tiempo vemos de que ahí hay muchos que se dicen que son apóstoles, pero no lo son, porque jamás podrán hacer las señales que hacían los apóstoles, y eso es lo que vivimos, las señales que podían hacer los apóstoles para poder determinar que eran verdaderamente apóstoles del Señor. Lo otro son las sanidades, ¿verdad? Los que dicen que están en el ministerio de las sanidades, ¿ok? Y de que las sanidades que hacen es por medio del Espíritu Santo. Pero vemos, sin embargo, cómo es verdaderamente una sanidad hecha por el medio del Espíritu Santo, ¿ok? O el Espíritu de Dios, que es cuando usted toca la mano a la persona, esa persona está enferma, esa persona al instante, inmediatamente, al segundo, es sano, ok, no que 15 días después, ni 4 o 5 días después, o 3 meses después. Eso no es así. Y lo otro es, los profetas que profetizaban en ese tiempo, profetizaban igualmente cosas que estaban ya escritas o reveladas a los apóstoles del Antiguo Testamento. Ok, no es que ellos inventaban una nueva revelación o profecía. Vea que el Señor Jesús, cuando le reveló el libro de Revelaciones a Juan, ¿verdad? Igualmente son de cosas que ya están escritas en Isaías, ¿verdad? En el libro de Daniel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios dice que Dios no es un Dios de confusión. Ok. Y ahorita mismo la profecía, ¿verdad? Si alguien le quiere venir a decir que es profeta, hay que ponerlo a peso con lo que está escrito, ¿verdad? De por sí profeta ya no, pero digamos, si alguien quiere profetizar, que profetice conforme a lo que está escrito. Y lo otro es este don o manifestación del hablar en lenguas, ¿verdad? Ya yo tengo un video de eso, pero de todas maneras que quería volverlo a estudiar. El hablar en lenguas no es lo que te están diciendo los evangélicos. Okay. El hablar en lenguas es hablar en un idioma que usted nunca ha hablado, o que usted sabe que un hermano en la fe nunca ha hablado, no conoce, y de repente entonces Dios lo utiliza para poder comunicar un mensaje a alguien, ¿verdad? Pero la persona que habla el otro idioma entiende, escucha y entiende. Escucha y entiende. ¿Ok? Y si se va a hablar en lenguas, Pablo dice que haya alguien que interprete. ¿Ya? Para que así la iglesia pueda ser edificada. Bueno, espero que esto haya sido bendición, ¿verdad? Para los santos, también para todo aquel que no ha recibido la verdad o no ha creído en la verdad. Vea que estamos ahorita mismo en tiempos de completa apostasía, ¿verdad? Ya la verdad no se predica, lastimosamente. No habemos muchos obreros, ¿verdad? De sana doctrina, pero hay mucha gente que es seguidora de hombres. Y nosotros, pues, lo que queremos ser seguidores del Señor Jesús en sana doctrina. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Ok. Es más, lo voy a leer hasta el 6. Ese es el evangelio que tienes que creer. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado,
el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado, ¿qué es creer en vano? Creer en vano es, el mensaje que yo voy a decir, es no creer alguna. No creer que Cristo murió por todos tus pecados. ¿Ok? No creer que el Señor Jesús resucitó, eso es creer en vano. No creer que su sangre nos lava nuestros pecados, eso es creer en vano. Ya tampoco creen en la sangre, imagínense. Todo eso es creer en vano, creer con tu cabeza. Pero el arrepentimiento que demanda Dios es reconocer que usted no es bueno y que usted es un pecador hasta que se muera. Esa es la verdad. ¿Ok? Pero por amor el Señor vino y murió por nuestros pecados. Ese es el mensaje. Viene aquí entonces, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos pecados? Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, porque sí, en el futuro también vas a cometer errores, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado, ¿ok? Y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Si usted algo de ese mensaje no creyó, usted está creyendo en vano. Usted está creyendo en vano y pues lastimosamente la verdad es que usted pues no ha venido a la verdad. Esa es la verdad. Ok. Versículo 5. Y que fue visto por Cefas y después por los 12, que después fue visto de más de 500 hermanos a la vez, de los cuales los más viven aún, pero algunos han dormido. Ok, esa es la verdad. Ese es el conocimiento de la verdad. Y de ahí entonces, una vez sellado con su Espíritu Santo, ahora Dios, ¿verdad? Como eres un niño, entonces espiritualmente, entonces Dios, ¿qué te pide? Que crezcas en gracia, crezcas en el conocimiento de la verdad, ¿verdad? Y así entonces Dios te va a ir enseñando las cosas, te va revelando las cosas, ¿ok? Conforme a lo que está escrito. Y así vas a entender la Escritura. Bueno, saludos.